Hola, mi nombre es Fátima Paola Arias y estamos en un video más para hablar sobre el proceso creador del artista y del creador. Y hoy tenemos un tema bien bonito, muy importante y muy potente, y es identificar el propósito o el sentido existencial de su obra o del proceso de la obra en la que estén. Es muy importante que puedan identificar o que puedan indagar o que se puedan preguntar sobre el sentido que tiene hacer la obra que están haciendo o la que tienen en el camino. ¿Cuál es el propósito ligado a su existencia de vida? Si no es, ¿para qué hago esta obra? Y que esté en algún punto o en el mayor de los puntos que pueda sustentar su obra ligado con su propia existencia. ¿Por qué? Porque eso le va a decir para qué hace lo que hace. Y en los momentos de flaqueza o en los momentos que diga, ¿por qué estoy haciendo esto? No entiendo. Puede entonces el artista regresar a ese sentido existencial de su obra y de su hacer, y entonces seguir generando energía a través de su voluntad, a través de su hacer, a través de su disciplina. Miren, les voy a leer algo que creo que puede funcionar. No sé si conozcan o no, pero yo creo que muchos lo conocen a Viktor Frankl. Y Viktor Frankl habla mucho sobre el sentido existencial del propio ser humano. Y cuando uno pasa por momentos muy difíciles, momentos donde uno cree que ya la vida no tiene sentido, entonces uno comienza a cuestionar su propia existencia. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vine? ¿A qué vine? Y él lo que hace es que regresa a la pregunta. Lo que hace es, la vida te cuestiona. Es decir, yo no le pregunto a la vida, ¿para qué vine? Sino que la vida te pregunta, ¿a qué viniste? Y ese cambio de pregunta es muy potente, porque quien cuestiona la existencia es la vida. Y entonces el ser humano tendrá que buscar, si es que no lo sabe, tendrá que buscar el propósito de su propia existencia, cuestionado por la vida misma. Entonces es una cosa hermosa, porque la vida te ayuda a aceptar o a encontrar o a buscar o a profundizar en el sentido de la propia existencia. Es la vida la que hace la pregunta. Porque si uno le hace la pregunta a la vida pues te va a decir, yo te di vida. ¿Cuál es tu propósito en esta vida o en la vida o en tu existencia? Y eso yo lo relaciono mucho, que es la logoterapia, que si no la conocen, sería muy bueno que buscaran sobre la logoterapia de Viktor Frankl. Y eso yo lo relaciono con la obra. Es decir, que la misma obra nos pregunte cuál es el sentido de mi existencia, cuál es el sentido de que tú me hagas a mí. Y yo como obra te pregunto cuál es el propósito de tu hacerme. Y creo que si eso lo tenemos claro y lo tenemos fuerte, no habrá quien nos pare. Cuando uno identifica el sentido existencial de uno mismo y lo liga con la obra, no hay poder que impida el encuentro con la propia obra. Les voy a leer algo. Dice, a lo largo del proceso creador, hacemos referencia a tener presente una búsqueda, a tener presente una escucha, un descubrimiento continuo, a abrir la conciencia del sentido personal que tiene el artista ante su creación, del por qué o para qué estamos dispuestos con nuestra voluntad a la creación, a la propia obra. Y cuando se tiene claro el sentido que sustenta nuestro esfuerzo, la posibilidad del encuentro con la obra es mucho más probable. Cuando hablo de la posibilidad de encuentro con la obra, es cuando la obra sale y se expone.
Y eso es muy bello, porque cuando el artista ve, o sea, yo creo que uno de los puntos a llegar es que la obra se exponga. Es decir, que la obra diga, aquí estoy y me comparto con otros, no solamente con quien me creó, sino con otros. Que en realidad no solamente el artista crea la obra, sino que la obra también crea al artista. Pero es decir, a veces no tenemos muy claro el propósito desde un principio, pero conforme va avanzando el proceso de la obra, entonces nos vamos cuestionando. Y yo propongo algo, que cuando pensemos dejar la obra, en ese punto, la obra está esperando a que nos levantemos para preguntarnos cuál es el propósito existencial de mi existir que tiene que ver con tu existir. Y si todavía no lo sabemos, lo único que está haciendo la obra es picarnos en la voluntad biológica de vivir para que la continuemos haciendo. Y uno de los regalos más grandes que nos puede hacer, que nos puede dar nuestra obra, es encontrar el propósito existencial, personal y de la obra misma. Es decir, las creaciones nos ayudan a encontrar nuestro propósito de existencia y al mismo tiempo se los damos a las obras. Cuando encontramos esa conexión con la obra, no hay poder que nos impida el encuentro con nuestra propia obra. Los invito a que se den una vuelta por mi página www.fatimapaolaarias.com y en la parte del blog hay una ventanita pequeñita, un recuadro para suscribirse. Los invito a suscribirse. ¿Qué es lo que pueden obtener si se suscriben? Bueno, yo voy a estar enviando algunos ejercicios sencillos por mail para que ustedes puedan utilizarlos y con el deseo de que les sea benéfico para su proceso de creación. Y también les estaré enviando información sobre algunos talleres o algunas presentaciones que tenga, con la intención de que puedan ustedes usar una tarjetita que les mando cuando se suscriban, que es una tarjetita con el 10% de descuento para todo lo que yo haga o Valientes Creadores haga. Y ese 10% de descuento lo pueden utilizar cuando quieran, las veces que quieran. ¿Qué es lo que yo obtengo? En realidad los suscriptores para lo que sirve es para que yo identifique a quién le puede ayudar o quién puede estar interesado en lo que yo hago. Es nada más para eso. Y bueno, nos estamos comunicando pronto. Les mando un abrazo. Grande, 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 grande. Un abrazo grande. Grande, 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 grande. Es que últimamente me ha gustado mucho cantar.